Bendiciones en este precioso día para todos y para todas. La iglesia también es comparada con una planta y allí el Señor Jesús utiliza esta metáfora o símbolo para mostrar las leyes del crecimiento de su iglesia. Así que, por ejemplo, la palabra de Dios dice que la iglesia es la irrupción del reino de Dios, y en este sentido la compara a un grano de mostaza que, a pesar de ser muy pequeño, una vez sembrado germina y crece fuera de la proporción normal y hasta convertirse en un árbol cuyas ramas son tan apreciadas para que las aves se posen sobre ellas. El teólogo Francisco Lacueva dice que con ello Cristo profetizó probablemente el estado anormal de una futura iglesia gigantesca, con muchedumbre de cristianos, pero de nombre o nominales, y con superestructuras antievangélicas. Y este es uno de los grandes riesgos que corre la iglesia en estos tiempos, o que ha venido corriendo en todos los tiempos, porque muchas veces relacionamos efectividad, espiritualidad con la cantidad, y no está malo considerar que es muy importante ganar a muchas personas. El problema viene cuando se sacrifica la calidad, cuando se pierden los principios bíblicos y las enseñanzas de fondo, los fundamentos que requiere la verdadera iglesia del Señor. La segunda metáfora que utiliza es el trigo, y la palabra de Dios en San Marcos dice que esta planta tiene un desarrollo y crecimiento lento, progresivo, silencioso, así como la obra del Espíritu Santo en cada individuo y en términos generales en la iglesia. San Marcos 4:26 decía además: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. También el Evangelio de San Juan capítulo 12, desde el versículo 23, nos presenta otra perspectiva de el grano que muere, que es sepultado en el surco de la cosecha. Y esta ley de muerte en el grano de la semilla es la que da vida, así como Jesucristo al morir y resucitar, entonces se cumple la vida que Cristo da también a cada persona y a la iglesia. En Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante, nos habla acerca de una planta que crece y que es bastante parecida al trigo, la cizaña, y que crece también junto al trigo. Y esto indica un peligro que siempre acecha a la iglesia, y es el mundo en que la iglesia está inmersa. A pesar de su segregación espiritual, muchas veces el mundo se mete encubiertamente en la iglesia. Entonces son unas figuras o unas metáforas de cuidado, porque podemos caer en terribles riesgos de engaño a causa de la cizaña que crece allí al lado de la planta verdadera. Entonces, la tercera figura que utiliza la palabra de Dios relacionada con la planta para figurar la iglesia aparece en San Juan capítulo 15, versículo 1, donde la viña es la imagen del pueblo de Dios. Lo curioso de esto es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es considerado como la viña de Dios. Salmo 80 nos habla de eso. Isaías capítulo 5 es una parábola acerca de la viña de Dios, que dice claramente que la viña de Dios es Israel. Sin embargo, aquí en San Juan capítulo 15, esa viña queda reducida a una sola cepa.
es decir, Cristo, de cuya vitalidad entonces todas las ramas participan en íntima comunión y como requisito para poder dar fruto. Entonces Jesús allí está haciendo un énfasis especial en la comunión vital y permanente que deben mantener los cristianos con Cristo como la raíz, la cepa principal de esta viña. Y segundo, Jesús declara que aparte de Él no hay otro lugar de donde el hombre, el ser humano, pueda aferrarse y poder dar buen fruto. Entonces, todo depende de que el hombre se aferre a la vid verdadera, porque el fruto que dan estas ramas en realidad se va a deber a la unión con Cristo, y en esa manera es que podemos, a través del poder del Espíritu Santo, ser fructíferos como iglesia del Señor. Entonces, la planta, símbolo de la iglesia, como el grano de mostaza, como la semilla del trigo o la planta del trigo, y finalmente como la vid, de donde todos tenemos que prendernos para dar fruto y para permanecer en Cristo. Dios bendiga su vida en este día.